Bueno, ya entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, y siendo este el último domingo del mes de febrero, ¿no? El mes del amor, como muchos lo mencionan, lo conocen, y que se manifiesta de distintas maneras ese amor, ¿no? El amor, siempre hablar de amor es bonito, ¿sí? Porque el amor es la herramienta más poderosa que vence cualquier cosa en el mundo, ¿sí? El problema es que no todo mundo apela a esta herramienta y prefieren irse por el odio, el rencor, la rencilla, la confrontación, pero nosotros fuimos adoptados por amor de Cristo Jesús, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que Él nos amó primero a nosotros y que por eso nosotros terminamos amándole a Él, ¿sí? Y obviamente reconocemos ya al conocerle a Él que Él es el amor de los amores. Y digo, siempre es bonito hablar de amor porque esto habla de relaciones fructíferas, ¿no es cierto? El amor de pareja, que es el más mencionado, no es el único, pero es el más mencionado, ¿sí? Sea esto como novios, sea esto como esposos, es lindo cuando se maneja dentro de los parámetros de Dios, es decir, se saca el debido provecho, nos hace crecer el amor, ¿sí? El amor filial, es decir, hacia los hijos, de hijos hacia padres, entre hermanos, que hay que cultivar eso con nuestros hijos, para que no haya un distanciamiento, un alejamiento, no caer en lo que han caído las, entre comillas, culturas adelantadas, ¿no? Son tan adelantadas que no saben de sus familias, nunca se comunican a pesar de que hoy la tecnología facilita, ¿sí? Entonces hay que cultivar eso de que se amen entre hermanos, de que se quieran, que se respeten, que siempre estén dispuestos a apoyarse los unos a los otros, porque para eso somos familia, ¿no es cierto? El amor entre amigos, como lo hablamos la semana anterior, ¿sí? El que es amigo ha de mostrarse amigo, dice la palabra, ¿sí? Y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, todo lo que tenga que ver con relaciones en donde el amor está de por medio, que no son todas las relaciones tampoco, ¿no? Es lindo, ¿sí? Con sus puntales, con sus parámetros, decía, como el respeto, la solidaridad, el apoyo, en fin, todas estas cosas hermosas que propone el amor. Así que yo quiero comenzar haciéndole unas preguntas y ahora sí le pido que su respuesta sea audible. Amén. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya, entonces atentos a estas primeras preguntas o pocas preguntas que le voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros, y discúlpeme si es que le parece ridículo las preguntas que le voy a hacer, porque son preguntas por demás obvias, cuyas respuestas también son totalmente predecibles, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros que tenemos el privilegio de ser progenitores, padres o madres, amamos a nuestros hijos? Entonces debemos educarles y darles ejemplo. Vea cómo bajó el amén. A ver, para no sorprenderles, ¿sí? Yo le voy a hacer una pregunta como la que le hice y luego yo le voy a dar una acotación a esa pregunta. Entonces yo espero que el amén a la pregunta sea concordante con el amén al añadido que yo le voy a hacer. Entonces repetimos esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Entonces debemos educarles y darles buen ejemplo. Eso, ahí concuerda. Me pegué un tremendo susto yo. ¿Cuántos amamos a nuestros padres? Entonces debemos obedecerles y honrarles. Exactamente, ¿sí? ¿Cuántos amamos a nuestros cónyuges? ¿Ve cómo bajó, no? ¿Sí? ¿O es una percepción mía nomás? A mí me parece que bajó. Es más, yo no tengo buena vista, ¿no? Y cuando yo pregunté, ¿cuántos amamos a nuestros cónyuges? Yo vi que alguien abrió la boca así, como que iba a decir amén, y terminó bostezando. Otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Cuántos amamos a nuestros cónyuges? Entonces debemos cumplir y respetar el compromiso hasta el fin. Esto, ahí mejoró, ¿sí? Dos últimas preguntas. ¿Cuántos amamos a un amigo? Entonces debemos mostrarnos amigos. Muy bien, vamos bien. La última, y ahí sí ya entramos de lleno en el texto, ¿sí? Pregunto, ¿amamos a Dios? Tenemos que obedecerle. ¿Sí? Ya.
Creo que fue este jueves pasado que salió una de las charlas que hago desde el rinconcito nuestro y que se llama El mayor amor, ¿sí? Y se refiere precisamente a la mayor manifestación que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener hacia Dios y que se reduce a la obediencia, ¿no es cierto? O sea, decir, yo amo a Dios, pero no le obedezco, yo amo a Dios, pero hago lo que me place, yo amo a Dios y me salgo con la mía, yo amo a Dios y no le tomo en cuenta en mi vida, eso es mentira, es mentira, ¿no es cierto? Ahí caemos en una triste realidad que vive mucha gente y espero que no sea nuestro caso, de que nosotros tenemos muchísimo amor declarado y poquísimo amor demostrado, ¿no es cierto? Entonces, la demostración de amor a Dios es la obediencia. Y obviamente esto genera una relación nuestra con Dios. Si no hay obediencia, se rompe la relación con Dios. Acuérdese, en el paraíso, Dios había creado todo una empresa, Dios había creado todo un espacio, Dios había generado todo un ambiente para poner ahí al ser humano, ¿sí? Ese ambiente era más que beneficioso, exceso de bondad, de generosidad de Dios, para poner a su creación hecha a su imagen y semejanza, ¿sí? Y les dijo, disfruten de esto, enseñoréense de esto, aprovechen de esto. Vea, no van a encontrar mejor lugar que este para que ustedes puedan vivir, convivir y disfrutar, ¿sí? Pero les puso un límite, les dijo, solo no tienen que servirse de aquel árbol, solo de ese árbol no tienen que servirse, ¿sí? Y ellos desobedecieron, y esa desobediencia les terminó alejándose de Dios, separando de Dios. Entonces la desobediencia nos distancia de Dios. Nosotros amamos a Dios, o queremos amarle a Dios, o creemos que amamos a Dios, pero si no somos obedientes, es una mentira total. No es que sí le amo poquito, no. O a Dios o se le ama o no se le ama. Y la demostración de amor es a través de la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a la fe que nosotros debemos tener en Él, a creerle a Dios. No hay veces que Dios demanda de nosotros ciertas cosas y uno dice, no, entonces no le estoy creyendo a Dios y no le creo a Dios porque a lo mejor no le amo como debería amar. Quiero ilustrar un poquito este tema, que ya le voy a decir cómo se llama, y para esto le pido que vayamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 3, porque hay ciertos aspectos que son intrínsecos de una relación de amor, ¿sí? La última pregunta que les hice fue, ¿amamos a Dios? Y oí un amén contundente. Y cuando dije, hay que obedecerle, trajo la misma contundencia la respuesta de parte de ustedes. Y fue bueno que les haga las preguntas y que ustedes contesten porque así nos mantenemos despiertos, a pesar de que el día ha amanecido un poquito frío, pero fervientes en el espíritu siempre. Proverbios capítulo 3, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 5 al versículo 12. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 12. ¿Tenemos todos amén? Hago yo la lectura y le pido por favor que usted me siga con la debida atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 12 dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bueno, ¿cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama La otra cara del amor. La otra cara del amor. Yo le decía al inicio, sí, que hablar de amor es bonito en cualquiera de las relaciones sugeridas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la relación de pareja, el amor habla de romance, ¿sí? De detalles, de palabras bonitas, ¿no? Ese es el lenguaje del amor de pareja, ¿sí? El de amigos
es ese apoyo, es esa solidaridad, es esa empatía, ¿sí? Es esa tolerancia que a veces necesitamos, por más amigos que seamos, en algún momento necesitamos extender misericordia, ¿no es cierto? Esos son los lenguajes de ese tipo de relación. Pero el lenguaje del amor de Dios también, no es único, pero también se ve manifestado a través de la disciplina, de la instrucción. Pero antes de llegar a los dos últimos versículos que nos hablan de esto, que yo me he permitido llamarle la otra cara del amor, ¿sí? Permítame que revisemos los aspectos previos, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, cuando uno ama, uno cree, ¿sí? Yo recuerdo que mis padres decían, no sé si a una de mis hermanas, no recuerdo, me decían, lo que pasa es que como le amas, todo le crees. Así se decía, ¿no? Dice, ¿cómo le amas? Y por ejemplo, uno de niño, ¿no? En una buena relación con sus padres, ¿sí? Uno siente el amor de los padres y cualquier cosa que los niños pregunten y los padres den una respuesta o cualquier indicación que den los padres, uno cree. ¿Por qué? Porque les ama. Dice, yo sé que mi papá no me va a causar daño, que mi mamá no me va a causar daño. Cuando nos daban una sopa fea, ¿sí? Y uno decía, está fea esta sopa. Decía, pero es buena. Eso te va a hacer bien, es para que cuando seas grande, seas fuerte, sanote y tengas esos lindos ojos, ¿no? Así nos decían. ¿Y uno qué hacía? Creer. ¿Por qué? Porque yo decía, o sea, mis papás me aman, no es que me van a dar veneno, no. Una cosa es que no coincida esa sopa las papilas gustativas de mi vida, pero yo sé que es bueno. Entonces uno cuando ama cree. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, fíate de Jehová en todos tus caminos, ¿sí? Está diciendo, tienes que creerle a Dios, tienes que creerle. Y vamos a estar muchas veces inmersos en situaciones de apremio entre la espada y la pared, entre hacer lo que debo hacer y quizás hacer lo que yo considero pertinente hacer, porque me parece mucho más lógico, porque me parece mucho más asequible, me parece de menor esfuerzo. Pero ahí viene la disyuntiva, ¿sí? O le creo a Dios o no le creo. Hago lo que Él me dice a través de su palabra, hago lo que yo tengo claro porque cómo ha ministrado Dios mi vida, o por esta vez mejor lo dejo. Y estoy hablando ya no de una sopita, estoy hablando de situaciones de apremio, ¿sí? Como por ejemplo cuando Dios nos dice, no te conviene esa persona cercana a ti, llámese un novio o una novia, y que uno tenga que romper ese sentimiento que ha comenzado a nacer, porque no conviene, porque Dios nos habla, porque Dios nos redarguye, porque Dios nos dice, ¿sabes qué? No, eso no va a ser de provecho para ti. Eso hoy te trae una alegría temporal, pero luego va a ser una dificultad mayor. Y uno tiene que decidir. ¿Me baso en mi propia prudencia, en mis argumentos que abonan a mi capricho, a mi decisión? ¿O le creo a Dios? Yo debería terminar creyéndole a Dios, que lo que Él está haciendo, lo que Él me está diciendo, hacia dónde me está impulsando, es lo correcto, porque Él me ama. Y si yo le amo, yo debo creerle y debo obedecerle. Pero digo, muchas veces en la vida nos encontramos en esta disyuntiva que no es fácil, ¿no? Que no es simple. De decir, sí, no, Dios me dice que yo haga esto y esto voy a hacer, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores? Los padres, por ejemplo, cometemos errores de buena fe con nuestros hijos. Errores por amor a ellos y que Dios nos dice, no hagas esto. Le estás haciendo un daño. No, pero yo veo la felicidad. Sí, pero esa felicidad es temporal. Y estás haciendo demasiado. Yo te puse como padre de este hijo, de esta hija, para que le protejas, le guíes, pero también para que le eduques, le instruyas. Y a veces decimos, no, Dios me está diciendo que yo debo poner límites, que yo debo actuar de tal manera, que yo debo ayudarle, pero esta ayuda le va a causar dolor. ¿Qué hago? ¿Lo que Dios me dice o lo que mi impulso de buena fe, mi amor de buena fe, mi desmedido amor de buena fe me propone? Por eso dice, fíate de Jehová, está diciendo, créele a Dios, lo que Dios nos manda hacer. Hay que hacerlo, porque ese es el amor a Dios. Obedecerle a lo que Él dice y no a lo que
yo creo, o yo quiero, o yo espero, o yo anhelo. Creer que la voluntad de Dios es la perfecta en nuestras vidas no siempre es fácil. Creer que la voluntad de Dios en nuestras vidas es la perfecta no siempre es fácil. Siempre es la perfecta, pero no siempre es fácil creerlo. A veces apelamos a nuestros argumentos humanos, a veces apelamos a nuestra iniciativa o pensamos que nuestros planes podrían resultar mucho mejores que los que Dios tiene. Luego nos dice, reconócelo en todos tus caminos para que se enderece nuestro andar, nuestra senda, el trayecto en el que vamos. Esto implica que Dios tiene que ser el primero siempre en toda decisión, en toda decisión. Obviamente no estoy hablando de las decisiones cotidianas como ¿qué traje me pongo hoy? No. Ayer yo planché este traje y no le pregunté a Dios si es que este era el traje que tenía que ponerme. Obviamente, no estoy hablando de ese tipo de decisiones cotidianas. Pero hay muchas decisiones que tienen incidencia, unas más importantes que otras en nuestras vidas, y que hay que preguntarle a Dios, y que hay que decirle a Dios, y no solo preguntarle en oración, sino una constante pregunta a Dios de qué quiere que yo haga, es leyendo la Biblia. Entonces luego la Biblia me va a decir, ¿qué tal que se me aparezca un negocio bueno que me muestra grandes ganancias? Y obviamente todos los negocios procuran una ganancia. Y de pronto Dios me dice, no entres en ese negocio. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Y Dios me está hablando claramente, me está diciendo que no entre en ese negocio. Pero tu palabra no dice que tú quieras prosperarme. Sí dice eso la palabra, pero en este negocio no quiero que entres. ¿Por qué? Porque Dios sabe, porque Dios es Padre y Él sabe cuándo me pone límites, a veces más apretados, otras veces es bastante más flexible. Pero es necesario que nosotros tomemos las decisiones que vamos a tomar y principalmente aquellas que sabemos, porque no necesitamos ser muy inteligentes ni conocedores totales, plenos de la palabra, para saber cuándo Dios nos dice, oye, antes de que tome esta decisión, pregúntame, porque yo te voy a dar parámetros, yo te voy a dar iniciativa para que un poco desgloses las consecuencias que puedes acarrear. Reconócele en todos tus caminos para que no sigas cometiendo errores, está diciendo, para que se enderecen nuestras veredas. Porque nosotros somos los seres humanos, que somos supuestamente los seres vivos más inteligentes de la creación, y disculpe que lo diga de esta manera, supuestamente, pero somos los únicos que cometemos 2 y 3 y 4 veces los mismos errores. Ahí mismo. Y vamos de tumbo en tumbo y de fracaso en fracaso. Y es porque no le tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. ¿Cuántas relaciones sentimentales fracasadas? Por no tomarle en cuenta a Dios. No, es que no, sí va a marchar bien. Y a la vuelta de la esquina no es así. Y emprendemos en un proyecto, en un plan, y las cosas no se dan. Porque no tuvimos el tiempito, porque no tuvimos la sensatez, porque no tuvimos la humildad de reconocerle a Dios en nuestros caminos, es decir, de tomarle en cuenta en nuestras decisiones. Cuando nosotros terminamos obedeciendo a pesar de que quizás en la planificación humana todo parecía perfecto, lo que nosotros estamos haciendo es demostrando un acto de amor a Dios, porque le digo, Señor, yo te creo. Y lo que tú decidas está bien. Si es que coincide con mi voluntad o no, pues qué lástima. Cuando coincide, gloria a Dios. Y obviamente nos regocijamos y abundancia de paz, de bendición trae. Cuando coincide nuestra voluntad con la de Dios. Pero cuando no coincide, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decidir como Dios decida, porque su voluntad es la perfecta. Luego dice la palabra de Dios que no seamos sabios de nuestra propia opinión, ¿no? Y que más bien debemos temer a Jehová. Temer a Jehová. Y el temor de Jehová es exactamente la siguiente parte del renglón: apartarnos del mal. Ese es el temor de Jehová. No es miedo, no es terror, ¿sí? El temor a Jehová es apartarnos del mal. Si yo le amo a Dios, ¿sí?, yo tengo que tratar de acercarme. ¿Quién que ama a alguien busca distanciarse? Nadie, pues. Yo le amo a mi esposa, yo procuro estar más tiempo con ella. Yo amo a un hermano, estoy en contacto con este hermano, aunque físicamente tengamos dificultad de vernos, pero al menos por
por las facilidades que tenemos hoy. En esta semana yo recibí un mensaje de un amigo mío que nos habíamos reencontrado, amigo del barrio, nos habíamos reencontrado creo que después de la pandemia. Y hemos tenido un contacto medianamente cercano y yo en realidad por las preocupaciones, las cosas, las ocupaciones inclusive que a veces tenemos en la vida, me había olvidado de mandarle un mensajito y él me manda un mensaje. Me dice, hola amigo, ¿cómo estás? Solo quería decirte que te quiero mucho, no te olvides. Qué lindo mensaje de mi amigo, ¿no? Qué lindo mensaje. Y yo obviamente tuve que disculparme, le dije, yo te amo, siempre te he querido y ahora más, porque veo tu sentimiento que lo manifiestas. Porque cuando uno ama trata de estar cerca de esa persona amada, en contacto con esa persona amada. Y Dios nos dice, teme a Dios, o sea, le amas a Dios, entonces trata de estar cercano a Él. Y la única posibilidad de acercarnos cada vez más a Dios es apartándonos del mal, porque en Él no hay mal. Él es todo pureza, integridad, entonces tenemos que hacer eso. Y cuando nos dice que temamos a Dios y que nos apartemos del mal, está diciendo, apártate de todo aquello que te puede generar mal. Porque el mal es claramente identificado, pero hay situaciones, hay circunstancias que de primer orden, en primera instancia, a priori no se nota que son malas, pero que nos pueden conducir al mal. Entonces dice, apártate de eso si es que verdaderamente le amas. Programas de televisión, hay tanta basura en la televisión, en las películas, en el internet. ¿Le amas a Dios? ¿Sí? ¿O quieres ser guiado por tu propia prudencia? Decir, no, yo creo que, ese yo creo que ha llevado al fracaso a mucha gente. Yo creo que no está tan mal. Yo creo. ¿No sería mejor decir, Señor, qué crees tú? Y Dios nos va a mostrar claramente. La palabra de Dios dice que si necesitamos sabiduría, la pidamos, que Él nos dará con abundancia, dice en el libro de Santiago. Cuando hay sensatez, cuando hacemos las cosas de corazón sincero, no solo de boca para afuera. Yo recuerdo hace algunos años, una persona vino destrozada, acabada en todo sentido. Y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted porque hay algo que no entiendo. Digo, ¿qué? Dice, estoy acabado. Todo en su vida estaba acabado, económicamente, en salud, en su parte sentimental, en todo estaba acabado. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, por obedecerle a Dios. Digo, ¿cómo? Eso es una blasfemia, eso es un atrevimiento. Dice, es que yo traté de emprender en tal situación, ¿sí? Dice, y me puse, dice, a programar todo, a ver los pros y los contras de este plan en su vida que se había forjado. Y le pedí a Dios que me respaldara. Y todo me comenzó a salir al principio. Pero vea, este es el final. Le digo, entonces no era de Dios. Porque hizo de manera equivocada, ¿sí? Primero hizo el plan, tomó la decisión y le dijo a Dios, acolítame. Cuando no es así, pues. Yo puedo hacer un plan, debo hacer un plan. Yo puedo tener metas, debo tener metas. Puedo hacer un proyecto, debo hacer un proyecto. Pero no decirle ahora acolítame, sino, ¿qué piensas de esto, Señor? Que es muy diferente, ¿no? Como suele decir mi pastor, el pastor Eliezer, él dice, el problema que nosotros tenemos es que ponemos la carreta delante de los caballos y luego le decimos empuja. Y es verdad, a veces queremos actuar así con Dios. Entonces el temor de Dios es apartarnos del mal, es alejarnos de todo lo que pueda ser un obstáculo en nuestras vidas. Todo. No estoy diciendo algo, estoy diciendo todo. ¿Y eso qué demuestra? Que le amamos a Dios, que hay un temor reverencial para con Dios, que nosotros anhelamos la esencia de Dios, que es la santidad, y no la esencia del mundo, que es la perversidad, la maldad, que termina en muerte, destrucción. Vamos concluyendo. Dice que nosotros, si amamos a Dios, debemos honrarle con nuestros bienes. ¿Quién que ama no es generoso con esa persona que ama o no? Yo amo a mis hijos, amo a mi esposa y a las personas que yo amo. Yo trato de bendecirles. También, entre muchas otras cosas, también de manera material. Amo a un hermano y veo que mi hermano tiene necesidad. ¿Qué tengo que hacer? Apoyarle, no solo decirle, lamento mucho lo que estás pasando. Con eso no se come, con eso no se soluciona, ¿sí?
Entonces hay que ser generosos. Vea, hay un solo amén. Gracias a Dios. A mí me consta la generosidad de la persona que dice amén. Y la Biblia dice, ¿me amas? Sí, entonces apoya mi obra. Entonces colabora. El amor a Dios en cuanto a este versículo que dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos, no es que en la medida de la cantidad, oiga esto, sí, la cantidad, a mayor cantidad le amo más. No, eso no es así. Pero sí nos permite ver el grado de amor que tenemos a Dios y a su obra en cuanto a la generosidad. Entonces yo no puedo decir, Señor, yo amo, te amo a ti y amo tu obra, y mantener la costumbre que teníamos cuando dábamos limosna, por ejemplo. Entonces, no es la única medida del amor, ¿sí? Pero sí es un parámetro que nos deja ver cuánto amamos a Dios. Si yo amo a Dios, yo quiero que su obra permanezca, que su obra crezca, que su obra se sustente. Por eso debo honrarle, por eso hasta hay un mandamiento. El diezmo es un mandamiento. No hemos hablado de eso, no hemos hablado porque no quiero que se me malinterprete. A lo mejor estoy cometiendo un error ministerial al no hacerlo. Pero el diezmo es un mandamiento. Un mandamiento como no adulterarás, como no seas infiel, como no ofendas a nadie. Es decir, un mandamiento que el que quiere lo cumple y el que no quiere no lo cumple, punto. Por eso es que no hacemos insistencia aquí en dedicar una prédica a honrar a Dios con nuestros bienes. No hacemos eso. Pero Dios sabe, ¿sí? Ya le digo, no cuantifica el amor por la cantidad, porque no todo mundo tiene la misma cantidad o los mismos recursos para dar. Pero Dios, Jesucristo, valoró mucho la ofrenda de aquella viuda. No era mucho, pero para ella era todo. ¿Por qué lo hizo? Porque amó. Paso de este punto que no nos gusta mucho hablar de esto. Y digo, este es un mandamiento con promesa, ¿no? Y ahí lo dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? En parte, digamos, no me malentienda, pero en parte un poquito va de la mano del principio de la siembra y la cosecha. No es total, pero es el principio de la siembra y la cosecha. El que quiere cosechar, dice Corintios, abundantemente, siembra abundantemente. Y se refiere precisamente al sostenimiento de la obra de Dios. Y claro, vienen los dos últimos versículos que sacaron el nombre de este tema, ¿no? La otra cara del amor. ¿Sí? Allá en Hebreos capítulo 12, creo que el versículo 5, si mal no recuerdo, dice que Dios, que no nos olvidemos de la exhortación que Dios nos ha hecho, que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo y que disciplina a todo aquel que ama. Y esta es la otra cara del amor, ¿no es cierto? Es decir, hay situaciones que a veces pasan en nuestras vidas y que nosotros no tenemos un entendimiento y decimos es una prueba que nos ha venido porque las cosas no salen como uno piensa. Las cosas a veces dan un giro o se traban y no avanzan. ¿Qué sucede? Permítame culminar mencionándole 3 puntos al respecto y que tienen que ver con los versículos 11 y 12, ¿no? Cuando dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo al que quiere. Todos nosotros somos padres, yo pregunté, o la mayoría de nosotros somos padres, progenitores, me refiero, padre o madre. ¿Y cuántas veces tuvimos que castigar a nuestros hijos de distinta manera? Sí, y no es que teníamos un regocijo en castigar, no es que nos complacíamos en hacerlo y quizás ver que ese castigo, que obviamente termina afectando a nuestros hijos, dijimos, qué lindo, eso es lo que quiero. No, yo no quiero ver a un hijo sufrido, yo no quiero ver a una hija sufrida, yo quiero ver a un hijo disfrutando de sus correctas decisiones. Por eso te castigo, porque quiero corregirte, porque quiero enmendarte. Y eso nos dice, ¿no? Como el padre que castiga, que reprende, que disciplina al hijo, porque le quiere, porque queremos, y Dios nos quiere mostrar esa faceta de su amor también, que está manifestado, ¿no? El otro lado, digamos, de la faceta, es las bondades, la generosidad, el sustento. El levantarnos hoy en la mañana es una demostración de amor. El que usted pueda pasar por el bar y servirse unos ricos alimentos que no los preparó, es otra muestra de amor. ¿Sí? Si vino con un familiar y vino en paz, es otra muestra de amor.
Hay muchas muestras de amor. Las promesas de Dios son una muestra exagerada del amor de Dios. ¿Sí? Pero la disciplina, la instrucción y la corrección también son una demostración de amor de parte de Dios. Concluyo con esto. 3 aspectos con los que quiero cerrar en este tema de la otra cara del amor. El quebranto y dolor alertan la corrección. El quebranto y el dolor están advirtiendo, es un foco en el tablero de la vida, que nos están advirtiendo que algo hay que corregir. Para los hijos de Dios, el quebranto y el dolor no está dentro del presupuesto del plan de Dios. Pero se ve necesario, el quebranto y el dolor se vuelve necesario cuando Dios quiere corregir algo en nuestras vidas. Y quizás no hemos tenido la sensatez, no hemos tenido el oído sensible a la voz de Dios. Nuestras actitudes, nuestras decisiones no han demostrado que somos muy obedientes, que somos muy dispuestos o que le pedimos siempre la opinión a Dios. Cuando no tenemos ese estilo de vida de ser muy obedientes, de ser muy dependientes de Dios, entonces Dios trabaja a través del dolor, del quebranto, porque quiere corregir, porque quiere evitar muchas cosas. Segundo y penúltimo aspecto, ¿sí? La disciplina restaura la comunión con Dios. La disciplina restaura la comunión con Dios. Porque cuando uno está indisciplinado, le expulsan del aula. ¿Sí? Yo lo viví varias veces eso. Yo era un muchacho que me gustaba hacer broma de todo. Y estaba, qué bueno, ¿no? El buen sentido del humor, pero no en clases. Y cuando en clases hacía eso, pues me pedían que saliera. Eso se llama expulsión de clase. Y me pedían que salga, porque estoy interrumpiendo el propósito de ese momento. Ese momento no era para reírse. Ese momento era para prestar atención a lo que los maestros nos estaban dando a efecto de que nosotros aprendamos y podamos ser mejores personas para la sociedad. Entonces, si alguien interrumpe, pues ellos hacen el favor de salir. Y me expulsaban. Eso era una parte de la disciplina. La otra parte de la disciplina era la nota. La otra parte de la disciplina era igualarme esa clase en la cual estuve ausente. Pero cuando aprendí de esa disciplina, volví a estar en clases. Volví a estar en el lugar que tenía que estar. Y nuestras vidas muchas veces tienen que ser disciplinadas para volver a la presencia de Dios. No solo a sentir su presencia, que es maravilloso, sino a ser guiados por Él, a ser sostenidos, sustentados, a recibir las bondades de Dios. Pero digo, la disciplina restaura la comunión con Dios. Y por último, ¿sí? Entender que estas circunstancias, este castigo, como lo dice la palabra, de tal manera que quites ese criterio de que a veces tienen, ¿no? Bastante romántico, de que Dios es tan bueno que no castiga. No, sí castiga porque es Padre y nos quiere y nos ama. Entonces ese castigo simplemente es una manifestación del amor de Dios, ¿sí? Porque, oiga esto, el amor del Padre, entre paréntesis, castigo, nos protege. Nos protege. Si usted quiere tener un lindo hijo, una linda hija, y les permite que hagan todo y nunca les pone límites, no le está amando, le está odiando a su hijo, a su hija, porque está siendo un potencial delincuente. Pero cuando Dios nos castiga, es porque nos ama. Así dice el versículo 12. Como el Padre castiga al Hijo, al que quiere. Mis queridos hermanos, hay otra faceta del amor como la que hemos compartido en esta mañana. Y en esta faceta nosotros debemos estar muy claros. Yo sé que a todos nos gustaría, como efectivamente Dios ha puesto en mi corazón muchas veces, que hablemos del amor de Dios, de las bondades, los milagros, su sustento, tantas cosas maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero esta es otra faceta, que hay que conocerla, ¿sí? Hay que aceptarla, hay que asimilarla, de tal manera que cuando llegue algún quebranto, algún dolor, alguna adversidad, no declinemos,
No nos apartemos, no nos alejemos. No dejemos de perder el privilegio de ser llamados hijos de Dios y pasar a la angustia de ser bastardos. Porque el bastardo no tiene autoridad. Nosotros sí la tenemos. Y la autoridad de Dios nos conviene. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará